Hola, hola, soy Andreina Rojas. Bienvenidos al crossover de libros. Comienza octubre, este mes en el que un velo se extiende sobre nuestras noches. Y el miedo, el terror se torna en compañía por la mezcla entre lo sobrenatural y lo cotidiano. Los invito a atravesar las puertas de la imaginación a través de las obras que les voy a presentar, que nos demostrarán cómo la literatura se ha servido de nuestras pesadillas o será al revés. Los libros que les daré hoy tienen que ver con, uno, el inicio del género gótico; dos, un relato que nos hablará del alto precio que se paga por los deseos; y tres, para los amantes de los vampiros, una novela de cabecera. Y ojo, porque no es Drácula. En octubre la literatura será sombra y luz. Al final del video también les compartiré datos interesantes sobre estos libros que van más allá de la reseña. Démosle play. Si te pregunto en qué piensas cuando se habla de novela gótica y tu respuesta es pues en castillos en ruinas, en profecías, en pasadizos secretos, en un enemigo sobrenatural con raíz en lo humano, te digo que sí, que tienes razón y que todos estos elementos es lo que vamos a encontrar en la novela de la que les voy a hablar, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que fue publicada en 1764. Y esta obra le quedó tan bien hecha al autor que sentó las bases para lo que hoy conocemos como el género gótico. Y cualquier escritor que quiera introducirse en este género va a referirse a todos estos elementos que Walpole utilizó en su novela. La historia del Castillo de Otranto va de lo siguiente. Esta es una historia de herencias perdidas, de apropiación de tierras, de venganzas, y comienza el día de una boda de Isabela y Conrad, el príncipe del castillo, que muere aplastado por un gran casco de armadura, y esto es el inicio, o mejor, es el símbolo de que una profecía que ya se conoce se va a cumplir. Y para Manfred, el señor del castillo, es como lo peor que le pueda pasar, porque esto significaría que él podría perder su señorío sobre estas tierras. Isabela queda desprotegida y pronto se da cuenta que Manfred va a hacer lo que sea para evitar el cumplimiento de esa profecía, y que en aras de cumplir con su ambición, su virtud, la de Isabela, está en peligro, así que ella decide escapar como sea del castillo. Y en esa búsqueda de salidas secretas se va a encontrar con Theodor, un joven campesino que llega justamente al castillo y que también tiene un secreto guardado y que cambiará el destino de los protagonistas de esta historia. Aquí lo que nosotros vamos a ver página a página es cómo la tensión va creciendo, cómo esos elementos que nos introducen en el miedo, en el terror, aquello desconocido, nos va jugando en la mente para poder creer cualquier cosa que nos digan y darle verosimilitud a lo que los personajes están viviendo, porque ellos en este terror, y por lo menos en Isabela, con la necesidad de escapar, va a quedar envuelta no solamente ella, sino también las otras mujeres de la historia, que es Hipólita y Matilde. Hipólita, la esposa de Manfred, y Matilde, la hija de ellos. Y nosotros vamos a ver cómo estas mujeres, por más buen corazón que tengan, también quedan atrapadas en estos elementos sobrenaturales y en los juegos de poder que está ejecutando Manfred. El Castillo de Otranto tiene todos estos elementos que hoy en día, como les referenciaba, son los que marcan el inicio del género gótico. Y si ustedes quieren saber qué va a pasar con Isabela y si Theodor quién es realmente, y con Hipólita y el destino de Matilde, pues los invito a leer esta historia.
Los ecos de El Castillo de Otranto los podemos también percibir en novelas como Frankenstein o Drácula, porque Walpole influenció permanentemente a todos aquellos autores que querían escribir sobre el terror. En el book track número 1, El Castillo de Otranto. Si quieres explorar un terror que va creciendo, creciendo, creciendo y en poquitas páginas, te recomiendo La Pata de Mono, un relato de W. Jacobs. Esta historia nos va a mostrar cómo a veces lo simple es efectivo. Y esta era una de las grandes cualidades que tenía el autor, que además era humorista. Y nos vamos a dar cuenta por qué esa profesión o esa otra actividad que él hacía le va a servir justamente para escribir este relato, porque va construyendo poco a poco el terror con un final impecable. La Pata de Mono es la historia de una familia, la familia White, a la que un día llega su amigo, el sargento mayor Morris, quien ha estado en la India, y les empieza a contar que mientras estuvo en este país, él experimentó en carne propia cómo un objeto que él trae consigo concedía deseos. Y les muestra esta patica de mono, esta pata de mono, y los White, la mamá, el papá y el hijo, ven como que, o sea, se burlan en principio, como que ¿qué puede tener de mágico esta pata de mono? Ellos la ven como, pues sí, como más bien terrorífica, es precisamente porque ande con una pata de mono, pero no realmente porque ellos crean que tenga poderes. Aún así, el sargento les narra los sucesos que han vivido las personas que le han pedido los deseos a esta pata de mono, y él está abrumado, él está melancólico, siente que carga a él como con una maldición, y en un momento decide botar la pata de mono a la chimenea, y el señor White, que anteriormente se estaban como burlando de él y también un poco escépticos, se lanza a agarrarla para evitar que el objeto se queme. Y el sargento ve que todo lo que él les ha contado no les ha servido como advertencia, sino más bien como estímulo. Y antes de que tenga que ver cómo se van a desencadenar los hechos, él se va y queda la familia con esta pata de mono. Y muy pronto se van a dar cuenta que las palabras del sargento eran reales. ¿Y cuál es el primer deseo? En el que uno piensa, si a uno le dicen usted tiene 3 deseos, por lo general, y no es diferente con la familia White, es la fortuna. Pero ¿a qué costo? Eso es lo que nosotros veremos en La Pata de Mono. Como les digo, en muy pocas páginas este escritor hace que la piel se nos ponga de gallina, porque estamos esperando justamente ese final impecable que tiene este relato. En el book track número 2, La Pata de Mono. Culminemos esta sesión con una novela apropiada para los entusiastas del mundo vampírico y que además es considerada como la precursora de los apocalipsis zombies. Les estoy hablando de Soy Leyenda, una obra escrita por Richard Matheson. Fue publicada en 1956 y la historia va a estar ubicada en enero de 1976. Y esta es una narración que desde las primeras líneas nosotros vamos a sentir la soledad y el mundo de tensión en el que vive el protagonista Robert Neville. Y es que desde el principio nos habla de que algo acecha en las calles. Y en las primeras páginas nosotros encontraremos la rutina de Robert Neville, que se la pasa afilando estacas, haciendo guirnaldas de ajos, colocando espejos, recogiendo cuerpos que aparecen todas las mañanas en su jardín.
tratando de evitar cada noche mirar a través de una mirilla a las mujeres que se contonean de forma lasciva, incitándolo a dejar su casa, bebiendo whisky, comiendo poco y maldiciendo cada vez que tiene que escuchar Sal Neville por parte de Ben Corman, un antiguo vecino que él tenía. Y es que acá en el mundo de Soy Leyenda hubo una guerra, así que aquí estamos en estos tiempos donde los bombardeos afectaron gravemente el clima y hay tormentas de arena. Los insectos crecieron de forma alarmante y llegó una plaga. Y esta plaga es lo que hizo que las personas empezaran a enfermarse y a morir. Unas volvieron de la muerte y otras no alcanzaron a llegar a ese estado y sin embargo ya no son iguales a Robert Neville. Este es el último hombre que hay sobre, por lo menos, Estados Unidos. La historia se ubica en Los Ángeles. Y día tras día, Neville, que es algo que tiene un plus de esta novela, y es que Neville no es un científico. Y sin embargo, es a través de los libros que él estudia y estudia tratando de desentrañar qué fue lo que pasó, qué es exactamente lo que causó la plaga, la transformación de los humanos en vampiros. Y hay unas escenas donde él está constantemente yendo a la biblioteca y de las que a mí realmente más me gustaron, porque hay una mirada hacia los libros en una de estas visitas a la biblioteca y él dice algo así como, esta es la memoria del mundo que ya no es, o sea, tantos artilugios, tantos artículos, tantos libros que no lograron salvar al hombre y su existencia en el planeta. Y me hacía reflexionar un poco justamente en eso, como en un momento de una guerra, cuando queden esos libros y no haya suficientes lectores y todas estas historias que nosotros narramos aquí en el canal o todos estos libros que nos entusiasman tanto cuando vamos a las librerías o a las bibliotecas públicas, ya no va a haber quien los acaricie, quien se meta en esas historias. Y bueno, aparte de eso, para cerrar ese emotivo sentimiento con los libros, es que Neville busca y busca y busca en los libros de ciencias, en medicina, porque él está obsesionado con encontrar una cura para revertir los efectos de esta plaga en los humanos y hace experimentos y captura a vampiros muertos y vampiros vivos y todas las noches bebe y bebe y bebe porque de esa manera trata de anestesiar el estar solo, el recordar a su esposa y a su hija y trata de evitar darse por vencido y finalmente salir a ese llamado que le hace su antiguo vecino. Y las únicas personas, o mejor, los únicos seres vivos con los que nosotros lo vamos a ver a él en contacto a lo largo de la narración, porque esto lleva, al inicio ya llevan como 8 meses de la plaga y vamos más o menos 3 años en la narración de la vida de Robert Neville, es un perrito y una mujer. Y estos dos elementos, estos dos personajes, le dan a Neville toda la lucidez de cómo el mundo se ha transformado y cómo él ya es en sí mismo otro ser. Y el final de esta novela para mí es de lo mejor que uno puede encontrar en las historias de vampiros, porque es una reflexión total y una forma distinta realmente de ver a los vampiros. Y por eso se las recomiendo en el book track número 3, Soy Leyenda. Vámonos con estas frases de miedo.
quiero compartirles algunos aspectos de las obras que les reseñé hoy. Por ejemplo, Richard Matheson escribió un guión que se llama Las criaturas de la noche, que está basado en su novela Soy Leyenda. Este libro ha tenido 3 adaptaciones cinematográficas que la verdad las 2 primeras al autor no lo convencieron mucho y la protagonizada por Will Smith le gustó, aunque es otra obra realmente distinta a lo que nosotros vamos a encontrar en el libro. Y lastimosamente la versión del autor de Criaturas de la Noche no se pudo rodar por temas de censura. Por otra parte, con el relato corto La pata de mono, es de esas historias que más uno puede encontrar en la pantalla chica y la pantalla grande. Por ejemplo, en Los Simpsons vamos a encontrar referencias a esta historia, en la obra de Alfred Hitchcock también, en un anime que se llama XX-Holic también hay referencias a esta pata de mono como este artilugio que concede deseos, pero que cobra un alto precio. Y finalmente hay también esa ha tenido 4 adaptaciones cinematográficas, esa pata de mono, así que si a ustedes les gusta la historia cuando se acerquen a ella, pues también los invito a que vayan y la busquen en el cine. No es más por hoy, espero que disfruten con estas historias y me cuenten cuáles se atreven a leer a la luz de la vela o entre sombras para meternos en este octubre que nos lleva a una de las emociones más básicas del humano, el miedo. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.